Hola, muy buenas. Hoy estamos en el rectificador con Víctor Romero Prieto. Para quien no lo conozca, Víctor lleva muchísimos años en Granada. Es entrenador nacional de balonmano, ahora mismo es responsable de la Escuela de Menores de la UGR, de la Universidad de Granada. Es entrenador o responsable también del balonmano veterana de Granada, psicólogo deportivo y muchas cosas más, ¿no? Entonces, bienvenido, Víctor. Igualmente, José. Vale, Gracias por vamos a invitarme. hablar un poco de psicología deportiva y de lo que no es psicología deportiva, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Para mí es muy importante tener una persona que nos pueda enseñar o nos pueda dar un poco las pinceladas que están en la psicología deportiva, si están ahora mismo, pues se está hablando mucho de este tema, ¿no? De que la necesidad de un profesional, sobre todo en un club deportivo. Y me gustaría antes de nada decir, ¿qué es la psicología deportiva? Coméntanos para qué es y para qué sirve. Bueno, pues la psicología deportiva a día de hoy, ¿no? Y dentro de lo que es el deporte, sobre todo de deporte en general, vamos a hablarlo, vamos a enmarcarlo dentro de lo que es el deporte federado, aunque podrían ser muchas más parcelas. Pero el psicólogo deportivo al final es un rol y es una herramienta, las dos cosas, ¿no? La psicología deportiva, por un lado, ya sabemos que el psicólogo deportivo y tal, ¿no? El que arregla las cabezas. Esto es lo que casi muchas veces nos viene a decir la palabra psicología, ¿no? Y de hecho siempre hay como un freno, ¿no? De decir, oye, el psicólogo me estará analizando cada vez que me veo, cada vez que está hablando conmigo. Y luego es, pues, por otro lado, una herramienta, porque al final la psicología, ni más ni menos, lo que trata es de ver cómo se producen las relaciones, bien entre las personas, bien las personas con el entorno, bien las personas por las distintas circunstancias, qué se interpreta, qué es lo que está pasando en nuestra mente, que al final, resumiendo mucho y aludiendo a algunos autores, pues está prácticamente llena de pensamientos y emociones. Y bueno, pues de esa interpretación tanto de la persona como la persona con la que estás interactuando, como estás hablando de un deporte de equipo como en el balonmano, pues se producen distintos comportamientos, vamos a decirlo así, que puede estar en sincronía con lo que vamos buscando como equipo, o pues crean problemas, patología a veces en algún momento. Yo he tenido la experiencia, desgraciadamente, porque no es grato ver a personas dentro del mundo del deporte que lo estén pasando mal por una situación, pues esta era congénita en concreto, desató en el balonmano y bueno, pues hay que intervenir y hay que un poco ajustar la adaptabilidad de los jugadores y de las personas, sobre todo personas, a donde están. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. Para mí importante, ¿no? Muy bien. Es decir, yo he visto, vamos, yo te he visto a ti trabajar como psicólogo deportivo en algunas sesiones que hiciste. Sí. Me llamó mucha atención porque creo que no es normal. En deportes así más más, como el fútbol, ¿no? Más profesionales Sí, sí lo hay, ¿no? sí. Eh, ¿Por qué lo que es el psicólogo deportivo no se ha sentado en la estructura de un club, sobre todo en este tema del balonmano, ¿no? Pero sobre todo en la estructura de una entidad que se dedica al balonmano? Bueno, me voy a ceñir lo que es el psicólogo, fíjate, en el mundo del balonmano, ¿vale? Porque si nos fuéramos a otros deportes, quizás podíamos hablar de distintos matices y por qué, por ejemplo, en otros deportes está más aceptado. Pongo un ejemplo, en el fútbol cada vez se está aceptando más la figura del rol del psicólogo. Yo, un psicólogo deportivo que creo que todo el mundo en algún momento ha podido ver, y si no, incluso han hablado los medios de comunicación, ¿no? El psicólogo de Luis Enrique, de la selección española, Joaquín Valdés se llama. Y bueno, un hombre de Gijón, de hecho viene del mundo del judo, era judoka y bueno, pues es psicólogo deportivo y de hecho se ha ajustado muy bien a lo que era la filosofía que Luis Enrique quería dentro de su equipo, que era un equipo
multi y interdisciplinar, ¿vale? Porque es importante distinguir entre las dos, ¿no? Porque al final el multidisciplinar suma, digamos, talento, vamos a decirlo así, dentro de lo que era el psicólogo, el fisioterapeuta, los entrenadores, los preparadores. Y luego interdisciplinar porque si nos damos cuenta un poco y además las evoluciones que han tenido los equipos de Luis Enrique, ya sea en el Fútbol Club Barcelona o sea en la selección española, han ido evolucionando y de una manera bastante compleja, ¿no? Donde han intervenido bastantes interacciones entre toda la parte física, la parte psicológica, la parte técnica, la parte táctica. Y bueno, pues eso prácticamente está muy aceptado en lo que es el mundo del fútbol. Dentro del mundo de balonmano, sé que se está trabajando, de hecho yo en algún momento lo he hecho de manera pues, prácticamente personal, además con personas que le tengo un gran aprecio dentro de Granada, y se está haciendo. En Málaga creo que se está haciendo y luego en otros puntos de España también se ha hecho con muy buenos resultados. Problema que tenemos principalmente que todavía el rol del psicólogo deportivo, porque esto al final, si nos damos cuenta, un entrenador solicita, vamos a decir así, colaboración de más técnicos. Claro, aquí hay dos apartados. ¿Qué prioridades le doy? Y luego, ¿qué presupuesto tengo para poder compensar un poco pues, el trabajo de cada uno de los equipos que se van configurando? Ya está prácticamente aceptado el preparador físico, ese es indispensable ya, nadie lo duda, el fisioterapeuta creo que tampoco, evidentemente el médico lo incluyo porque está en todas las parcelas, pero es verdad que el tema del psicólogo es como la María, ¿no? Puede ser descartable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener conocimiento y puedo hacerlo totalmente, igual que la preparación física, ¿eh? No es algo que un entrenador no puede hacer, mejor o peor, pero lo puede hacer. Igual que ya fisioterapia no, pero oye, a todo se ha podido llegar, ¿no? O por lo menos se han intentado. El rol de psicólogo deportivo es una figura que muchas veces lleva cierto conflicto. Y cierto conflicto porque parece que se mete dentro de las parcelas de lo que tiene que hacer el entrenador. Y cuidado, el entrenador no tiene las funciones de un psicólogo y el psicólogo tiene las funciones de un entrenador. Aquí el psicólogo se encarga de que el funcionamiento psicológico vaya bien dentro del equipo, no de dirigir a las personas hacia donde tengan que ir el deporte o lo que sea. Ahí choca. También es verdad que muchos comentarios de ciertos entrenadores pues crean cierto rechazo. Yo he escuchado algunos, no voy a decir evidentemente entrenadores, de gran relevancia, donde la figura del psicólogo todavía no está muy aceptada, ¿vale? Y hablo de selección española y hablo de algunos clubes de alto rendimiento donde todavía esa figura no está demasiado aceptada. Se acepta lo que dicen, lo que hacen, lo que puedan transmitir, lo que puedan, pero no como equipo dentro de lo que es la dirección. O sea, que la situación actual dentro del balonmano es una figura aceptada y no aceptada, dependiendo de por dónde lo tire. Claro, porque antes de trabajar con los deportistas, lo que tienes que trabajar es con el cuerpo técnico, Claro, indudablemente. ¿Qué es a totalmente. qué dirección quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a llegar? La Claro, metodología de trabajo. claro. Claro, ves, por ejemplo, también un poco cómo es el psicólogo. Si el psicólogo trabaja de una forma, ¿no? En una forma más pausada. Claro, Ahora claro. hablaremos también, que hemos estado un poco hablando del tema de en la metodología nórdica, ¿no? Si te Exactamente. encuentras un entrenador, yo qué sé, tipo como en la antigua Unión Soviética, que era pum, 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 pues cada Directivo, vez menos, directivo, ¿no? directivo. Pero hay, pues claro, pues no casa un poco, ¿no? Entonces primero conectar con el cuerpo técnico, después conectar con el deportista, ¿no? Y también Sí, con las unidades familiares, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Sobre todo en la base, ¿no? totalmente. En la base yo a veces he escuchado a algunos entrenadores donde muchos ligados con temas de resultados, ¿no? Voy a decirlo así, porque aquí voy a coger unas palabras de Anselmo Ruiz, que dice, bueno, una cosa es lo que dice el club y luego lo que es. Si vamos por resultados, pues vamos por resultados, no pasa nada dentro de lo que es la formación, fíjate lo que te digo. Y si vamos por formación, vamos por formación. Y si vamos por formación y resultados, cuidado,
La formación y los resultados tienen una forma de ganar. Me explico, ¿no? No vale todo. O sea, si yo quiero formar y quiero tener resultados, yo apuesto por una forma de hacer las cosas y con una filosofía clara. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se transforma todo eso. Entonces llegan momentos finales y parece que la formación o lo que yo transmitía en un momento dado a veces se va de lado, ¿no? Y muchas veces decimos, yo me voy al ejemplo, ¿no? de la formación. En la formación, en teoría, debería de haber un reparto de minutos entre todos los jugadores para que tengan las mismas oportunidades de poder seguir avanzando, ¿no? Está demostrado que quien más compite, más aprende. Quien más entrena, más aprende. Si yo, dentro del entrenamiento, dentro de la competición, a una persona que está en un nivel, en ese momento, más bajo, le quito la oportunidad de poder competir en infantiles, por ejemplo, que podemos hablar de una etapa donde todavía estamos hablando de formación pura y dura, donde los resultados deberían de ser muy secundarios, ¿vale? No voy a hablar de cadete, porque en cadete es posible que ahí haya un importante cambio, pero bueno, se podían dar un poco más de peso, pero tanto infantiles, alevines, benjamines, debería de ser algo secundario. Y con esto no estoy diciendo que rechacemos los resultados, cuidado, sino hablar de una manera de trabajar y de hacer las cosas, de entrenar y de tomarme la competición. ¿Vale? Bueno, yo he hablado un melón muy importante, ¿no? Porque tú has dicho, estás hablando ahora mismo de formación, sobre todo en infantil. De hecho, Sí. bueno, en cadete, yo pienso que en cadete incluso todavía se está formando, y en juvenil igual. Sí, no, Y lo que totalmente. me No, refiero que se busca totalmente. demasiado Sí. en cadete resultados. Y eso es lo que hace que al final no te lleguen arriba a lo que es el equipo senior, jugadores y Totalmente. jugadoras, porque si no juegas, como tú buscas resultados, pues tiene un equipo de 12, 13, 14 personas, deportistas. De Juegan hecho, 8, 9 o 10 y al final lo que claro, hacen es que esas 4 ven que no, primero que no avanzan porque se le corta porque las sí, otras están por encima y tú no llegas y tú necesitas que esa jugadora juegue, ¿no? exacto, Entonces al final exacto. lo que hace es que esa jugadora o esos jugadores abandonen. Yo quiero recordar ahora mismo, eso es muy importante, lo he visto recientemente en algún Sí, familiar, de tener una niña en un club no voy a decir el club, es de un no, club de fútbol, sí, y viajar es cadete, viajar y jugar 5 minutos, sí, toda la temporada, cada partido no sacarla, ¿no? Y claro. eso creo que al final a ella lo que él ha sido es Muy, abandonar el equipo. es muy ¿Sí? frustrante, exactamente. No, yo me refería, vamos a ver, por atajar un poco. Yo creo que el ciclo formativo de un jugador, evidentemente, tiene que llegar hasta la categoría senior. Y me atrevería a Claro. decir que muchas veces hasta cierto senior. O sea, hablamos de a 18 años es la edad, bueno, porque nosotros lo hemos establecido. Si nos damos cuenta, la etapa de maduración de un jugador de balonmano es toda la vida. Es toda la vida de lo que es como jugador de balonmano. O sea, formación, ¿hasta dónde? Pues, ¿qué es formación? Formación para mí es aprendizaje. Y aprendizaje, hablamos de lo que es esa trayectoria del jugador, cómo va avanzando a lo largo de toda su carrera deportiva. Yo me puedo atrever a decir que hay muchos jugadores que ahora mismo los creemos como imprescindibles dentro de lo que es la selección española, jugadores y jugadoras, que han madurado bastante tarde. Y nadie con 20 años, con 22, podía atreverse a decir que ese jugador podía ser de los jugadores más importantes de la selección española. O sea, que es verdad que cada vez los tiempos de formación, formación entendiéndolo como aprendizaje, van mucho más avanzados. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde entra la competencia, ¿no? Bueno, es que también hay competición y tenemos que darle prioridad a los resultados. Es verdad que siempre hemos dicho que en formación hay una etapa general, ¿no? donde el deportista se va desarrollando a nivel multilateral, todo, vamos a decirlo así, y hay un momento donde empezamos con la especialización, ¿vale? Con la especialización, es decir, ya vemos cuáles son tus características, estas características tenemos que ir puliéndolas y poco a poco ir, como el que dice, ¿no? Ya tengo el molde, ese molde es perfecto, pero ahora hay que ir detallando. Claro, para mí una etapa crítica en ese paso
de empezar la especialización, entra en cadete. Y por eso decía un poco ese juego de los resultados. Ya empieza a haber, digamos, importancia dentro de los resultados. ¿Por qué? Porque estamos especializando. Eso no quiere decir que es lo más importante. Ya tengo que ganar y tengo que ir a las selecciones mundiales y tal. Oye, siempre son trampolines los temas de selecciones y todo este tipo de cosas. Pero no olvidemos que la trayectoria de los jugadores es muy larga. Hay gente que empieza muy pronto, pero acaba mucho antes de lo que son jugadores que han sido más tardíos, han estado pues trabajando durante mucho tiempo y han sido jugadores top. O sea, Claro. Ahí está nuestro no, Manolo Fernández, que entrevistamos la exactamente, última vez, que, exactamente. bueno, ha alargado su vida deportiva, ha Ha estado sido, sí, en lo lo alto, estuve pero también viendo, vamos, exactamente, lo estuve viendo oye, Manolo es que es un figura, ¿qué te voy a decir? claro. Y está ahí, tenemos creo que la misma edad, o sea que estamos ahí Es envidia, ¿verdad? muy cascarriado, así, tengo envidia sana porque está muy en forma y muy guapo. Claro. Pero bueno, es una persona que es verdad que ha ido madurando y en concreto en el puesto del portero es un jugador que madura bastante tarde, ¿no? Los buenos porteros, si nos damos cuenta, puede haber porteros que destacan, pero no son los más maduros, ¿no? Hablo de Landín, por ejemplo, que es ahora mismo un portero por excelencia, incluso Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo Pérez de Vargas era un portero secundario con 20 y tantos años y empezó a partir de los 25 años a ser un portero ya... Rodrigo Corrales, Rodrigo Corrales, por ejemplo, se Exactamente. tuvo que ir del Barça a jugar y Efectivamente. después ha conseguido la madurez, ¿no? Entonces, y fíjate, enlazando con lo que es la psicología del deporte. Bueno, la psicología del deporte, al fin y al cabo, debe de respetar esos ritmos e interpretarlos y poder, en cierta medida, poner un nexo, ¿no? Dar cocción a que el jugador vaya madurando en todas esas facetas. Ningún jugador, ninguna jugadora es igual a otro. Eso es así. Y ningún equipo es igual a otro cuando cambia un jugador y se pone otro. O sea, todo eso cambia y eso ya lo sabemos por los modelos sistémicos, por los modelos ecológicos, de lo que es las relaciones dentro de los equipos. Uno solo ya cambia, ya sea porque el carácter es distinto o porque las particularidades de ese jugador son distintas al que había. Entonces todo hay que reajustarlo y hay que darle distintas formas y ver cómo se configura todo eso, porque al final es información que tiene que tener el entrenador de cómo se van configurando esas relaciones, cómo va su comunicación asentándose dentro de lo que es su modelo de juego, su filosofía de juego, lo que también quieren transmitir, porque los jugadores ya no son solamente máquinas de hacer cosas, sino también transmiten. O sea, muchas veces, si nos damos cuenta, la pasión, ¿no?, con la que juegan muchos jugadores se transmite. O sea, sabemos cuando un jugador está disfrutando o cuando un jugador lo está pasando mal, solamente mirándole la cara. Y eso es importante saber interpretarlo, sobre todo para dar la información o dar el cariño, vamos a decirlo así, o el castigo, que muchas veces también es necesario, para poder modular a ese jugador y que entre donde queremos. Yo creo que muchas veces, y lo he visto en algunos entrenadores, yo aquí me atrevo a hablar de todo, pero yo también lo he hecho, ¿eh? Yo he pecado muchas veces de decir, en algo te estás equivocando, ¿visto? Porque las cosas no puedes verlas de manera tan negativa, ¿no? Y es verdad que cuando eres entrenador o cuando eres psicólogo, las perspectivas son totalmente diferentes, totalmente, te lo puedo asegurar. Yo como entrenador, muchas veces cuando miro atrás digo, si tuviese aquí al psicólogo, ¿no?, te hubiese dicho un par de cosas que te hubiesen venido muy bien, no como regañina. A mí yo no creo que los psicólogos tengamos que ir corrigiendo las cosas de los propios entrenadores. Los propios entrenadores tienen decisiones bastante complicadas, igual que los jugadores, ¿no?, dentro de cada uno de sus roles. Pero es verdad que las decisiones que toma un entrenador son muy complicadas. Hace poco que estuve en un curso donde pude tener la fortuna de poder hablar con Pasqui y lo decía, ¿no? Es que las decisiones que tenemos que tomar a veces determinan
todo lo que hay. Y lo que me puedan decir cualquier ayudante, vale, me parece muy bien, pero es que la decisión la tomo yo, ¿no? Y el psicólogo no puede estar en esa parcela de corregir, sino todo lo contrario, de intentar aportar y ver de qué manera, con la relación que se ha establecido entre los equipos técnicos, puedan dar solución a los problemas que nos plantean pues, los otros equipos, ¿no? Claro, y el entrenador, sobre todo en base, es entrenador, es Total, psicólogo, es preparador exactamente, físico, exactamente, es conductor muchas veces, muchas veces, exactamente. transportista, ¿no? Transporta Sí, muchas sí, veces en sí, el sí. coche con los padres y se reúne. Yo lo he Es un sido durante muchos multiuso. años. Sí, Y sí, también sí, es verdad que coges experiencia, ¿eh? Por eso te digo que me extraña porque cuando tú llegas, por ejemplo, como entrenador, ya has hecho eso, claro, no digas, no, mira, es demasiado ya, ¿no? Demasiado. Voy a claro, intentar contar, claro, pero es verdad que eso económicamente un club, ¿no? Que eso lo vamos a hablar luego también, pues es un gasto totalmente. más, ¿no? Y además, como tú dices, pues, uy, se Uy, nos ha ido, ay, sí, perfecto. ya sabes. A un gasto más, pero que bueno, un fisio me lo puedo aguantar, pero ya te Mira, cuesta, ¿no? todo esto yo creo que depende muchas veces de las prioridades que demos. Esto es, un psicólogo es caro o barato. Bueno, depende de cómo lo voy a utilizar y para qué lo quiero, ¿no? Porque tener un psicólogo por tenerlo, por decir que tengo un psicólogo, igual que un analista de datos, yo te tengo que dar también bastante relevancia a lo que es el registro de datos dentro de los clubes, o sea, saber cómo están evolucionando los clubes, y es algo que, ya te digo, hace poco que hice, hace un año, un curso de análisis de datos dentro del balonmano, y Anselmo, que ahora mismo para mí creo que es de las eminencias más grandes que tienen a nivel de Big Data dentro del balonmano, lo recalcaba mucho. O sea, tenemos poca información de cómo evolucionan nuestros equipos. Y esa información ya no solamente les vale al propio entrenador, sino a todo el cuerpo técnico y entre ellos también al psicólogo. O sea, es decir, lo que estoy haciendo está mejorando algo dentro del equipo, porque eso es uno de los primeros problemas que los psicólogos deportivos estamos batallando, en teoría, ¿no? De cómo demuestra que lo que tú estás haciendo vale, porque muchas veces el preparador físico, pues sabiendo que son más rápidos, saltan más, lanzan más fuerte, y eso es, digamos, bastante, digamos, fácil, ¿no? de ver, están demostrando si la labor que están haciendo está bien. Pero muchas veces el psicólogo deportivo es que tienen la visión, ¿no? Y yo cuando he podido, es verdad que hay entrenadores que ha habido fe ciega y saben perfectamente que lo que estás haciendo y tal, pero hay otros, y los mismos jugadores y jugadoras necesitan saber, oye, este tío que ha venido aquí, ¿qué ha hecho? ¿No? Y al final tienes que tener ese registro de datos y luego contrastarlo con lo que está haciendo el equipo dentro de la pista, ¿no? Y saber en qué medida esa intervención que tú has hecho como psicólogo, si ha habido alguna intervención específica, o una planificación, una programación anual dentro de lo que es una preparación psicológica, porque al final no tiene mucho más de distinto, sino que los contenidos, que una preparación física, porque también se trabajan capacidades, en este caso, pues, capacidades de tipo psicológico, mentales, por resumir un poco, tenemos que afianzar para que el trabajo del psicólogo deportivo tenga validez. Y eso es uno de los obstáculos que nos estamos continuamente chocando, ¿no? Y muchas veces, pues, esa rivalidad que, oye, el psicólogo es que me ha dicho y el entrenador me está diciendo otra cosa. Bueno, pues es un problema de coordinación, más que Claro. del psicólogo y del entrenador, sino un problema de coordinación, de saber qué información es común, qué información un psicólogo te está dando a nivel personal para que tú mejores algo, alguna parcela, y cuidado, ahí no me estoy metiendo en táctica, ni en técnica, ni en cómo, no, simplemente en comportamiento, cómo tienes que afrontar una situación, cómo tienes que, digamos, controlar ciertos pensamientos que te interfieren, cómo gestionas tu estrés, que muchas veces el partido es el mejor escenario para poner a una persona muchas veces al límite del estrés, de esa presión. ¿Cómo te enfocas hacia lo que realmente te está pidiendo el entrenador? ¿Cómo gradúas, ¿no? En psicología los focos atencionales, que pueden ser más amplios, más estrechos, cómo los gradúas para saber en cada momento qué es lo importante? Y luego yo creo que la variable
prácticamente que de buceta aprendí, es cómo esa autoconfianza del jugador que sabe lo que sabe hacer y lo va a hacer bien, se va configurando a través de todo lo que te estoy hablando, ¿no? Es complicado, pero el psicólogo tiene la labor del conocimiento científico que avala todo eso y luego de la experiencia práctica de cómo se va configurando eso dentro de la pista en un determinado equipo, en una cultura concreta, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil primeramente de aceptar y sobre todo de las cosas que nosotros queremos, ¿no? De palpar. ¿Cómo palpo yo lo que está haciendo el psicólogo y sé que me está valiendo? Bueno, pues es la lucha, pero siempre que he hecho alguna intervención en un momento dado, se ha visto la evolución. Otra cosa es que estemos dispuestos a querer invertir algo para que eso sea, digamos, más profesional, ¿no? Pero ya te digo que no es una cuestión solamente de dinero. Yo no creo que el tiempo que dedica un psicólogo deportivo sea mucho menor, incluso en coste. No sé exactamente qué es lo que estaría dispuesto un club a pagar a un psicólogo dentro del club y para qué, para saber si su equipo, oye, si te dijeran que una persona puede, digamos, transformar lo que es la concepción del club, tanto dentro como fuera, y eso da posibilidad de que puedas tener más jugadores o jugadoras dentro de tu club, a lo mejor nadie se plantearía el psicólogo o el preparador físico, o quien sea, como un gasto, sino como una inversión que hace que mi club cada vez esté mucho más asentado. Pero bueno, si hablamos de Granada, estamos muy lejos de todo esto. Estamos muy lejos. Muy Sí, lejos, bueno, muy lejos. Muy lejos. bueno, la verdad que tomaré nota sobre el tema de Big Data y buscaremos un profesional, alguna persona Sí, que sepa sobre eso, es súper interesante, ¿no? Y la verdad lo que te has dicho, el estrés, que es fundamental que viendo últimamente a deportistas, ¿no? Porque parece que ha salido ahora mismo y le da más interés, ¿no? Pero sobre todo por el tema, por ejemplo, de la gente con la COVID y tal y cual, ¿no? El problema del estrés, de la ansiedad, sí, casos como deportistas, ¿no? Como Bale, como sí, la hermana Williams, como ahora la tenista, como Osaka, la japonesa, y sí, muchas más, ¿no? Yo recuerdo gimnastas que han abandonado sí. porque no podían más. Mm. ¿Cómo se trabaja eso, no? ¿Es tan importante ahora eso? Es decir, ¿por qué ahora se ha tenido o se está teniendo más importancia a trabajar un poco la ansiedad que antes, ¿no? Antes decía, es que mira lo que ha hecho él, ¿no? Y no le da importancia. Porque, exactamente, mira, una de las cosas que se está haciendo y se está visibilizando es que el deportista sale, o sea, dice, oye, que yo también soy persona, que no soy aquí el Superman, ¿no? Y que siento también pues, presión como todo el mundo, ¿no? Aunque tengan capacidades extraordinarias, como Bale, por ejemplo, que fue un tema muy concreto, ¿no? Y tenía que ver también con el ambiente de entrenamiento, con la presión con la cual se le había, digamos, establecido el marco de competición. O sea, allí Bale, que era la gimnasta, digamos que iba a ganar todo, o ganaba o no era nadie. O sea, imagínate una niña, vamos a decirlo así, tiene muy pocos años, que te están diciendo o eres esto o no eres nada, ¿no? Yo creo que, aunque hubo más factores que creo que podrían haber influido, porque la situación, nos acordamos de los abusos que también hubo dentro de la selección nacional de Estados Unidos, creo que fue el preparador físico o tal, que eso también conlleva pues, otro factor más dentro de lo que es la presión y la vivencia dentro de lo que es todo eso. Pero lo bueno de todo esto es que se está exteriorizando, que la gente no se está ocultando el decir, oye, tengo un problema y necesito ayuda. Y creo que eso ha hecho que seamos más conscientes de lo que es el deporte en sí, de la alta competición. Y muchas veces, pues eso, pone en valor la labor que podemos hacer un psicólogo. Cuidado, en un momento de emergencia. Todo eso, como en todo, hay medidas paliativas, ¿no? que tengas que intervenir porque es un estado de emergencia, pero también hay preventivas. Y muchas veces al psicólogo deportivo, cuando se nos han solicitado,
la mayoría de las veces es que había un problema gordo y un Ujú. problema que había avanzado bastante. Pero no nos olvidemos que la prevención muchas veces conlleva a que todo sea más armonioso, ¿no? Y bueno, se le tiene que ir poniendo cabida a todo eso. La presión, pues dentro del deporte de alto nivel sobre todo, cuidado, que también nos lo encontramos en la base, ¿eh? Nos encontramos en situaciones, yo qué sé, de una final, de los mismos padres que hablábamos antes, en ese triángulo entrenador o directiva, entrenador, jugador, familia, ¿eh? Y no se nos olvide nunca la familia, que es un factor bastante influyente en esas medidas de presión. Yo no sé si has podido ver la película del método Williams, pero la presión que metía el padre a las niñas era alta. En la película se ve muy bien, pero yo no creo que lo disfrutaran tanto, ¿eh? No, yo sé que en algún momento algunas de las Williams han dicho, yo lo pasé mal, ¿no? Arantxa Sánchez Vicario, sin más, Sí, lo transmitió en algún momento fuera de la carrera deportiva, de decir, oye, yo he sentido presión y podría estar al borde de cierto acoso cuando hablamos acoso laboral, ¿no? Demasiado presión, demasiada exigencia por encima de lo que claro. yo podría soportar, ¿no? Que Por las ha habido consecuencias. casos, por ejemplo, Mm. así de cabeza, me acuerdo de no sé si te acuerdas de lo que es María Pardo, fue Sí, una gimnasta sí, en los tiempos del año, sobre todo en el año 96, en esa sí, época, donde sí, la sí, sí. fallecida María Boneva, Mm. pues la denunció, porque bueno, y denunció también a su entrenador, a otra entrenadora, porque Claro, eran demasiado exigentes. exactamente. Recientemente otro, ¿no? La forma, porque te exigían la forma de hablar, lo que es, pues no solamente, antiguamente yo he visto entrenadores, Sí, ¿no? Pegar, ¿no? Y hay mm. ahora, ¿no? Sí, alguno habrá, alguno habrá. ¿No? Y hay, pero ya Sí, sí. menos, ¿no? Pero la agresión física, ¿no? Pero también muy importante la agresión verbal, ¿no? Antiguamente los entrenadores te Mm. dirigían, ¿no? Y de una forma, ¿no? Un poco más... Uy, uy. Entonces, es sí. verdad, eso ha evolucionado. Tú ves, por ejemplo, que los entrenadores están ayudando a esa evolución gracias a que saben que eso no puede ser así, ¿no? Y Creo que sobre todo hay, también la sí. importancia del psicólogo, ¿no? En ese aspecto. Sí, yo creo que se ha evolucionado bastante. Fíjate que hay algo que sí creo que ha impregnado el deporte y es la formación en psicología dentro de lo que son los cursos de formación. Aunque se le ha dado una parcela muy pequeñita, lo poco que se le ha dado es verdad que tanto la enseñanza como el aprendizaje, como se han ido impregnando de muchos conceptos dentro de la psicología, también de la educación, pero dentro de la psicología que parece que ya son indiscutibles, ¿no? Por ejemplo, el tema del castigo, aunque todavía podemos ver en algunos momentos el castigo, que creo que tiene su función, pero tiene que ser una función muy comedida, muy puntual y sabiendo qué efecto quiero conseguir. Todo el mundo sabe que, oye, o reforzamos lo que estamos haciendo y además lo que estamos haciendo bien y además que el jugador se sienta liberado porque las cosas las está haciendo bien para reforzar su confianza o eh, siempre va a estar en un entorno donde no hay ninguna recompensa, ¿no? por lo que estoy haciendo. Fíjate que yo te voy a enseñar un libro que creo Sí. que lo promociono mucho, pero es un libro que lleva mucho, es un librillo, ¿eh? No tiene muchas páginas, pero creo que te abre un poco a nivel científico de lo que funciona o no funciona a nivel de lo que es psicología del deporte dentro del entrenamiento. Fíjate, no sé, no podría, Sí. pero se llama Clases, Claves, ¿no? Para ser un Claves, Claves, entrenador excelente, vamos a poner. exactamente, de Smith y Small. Este es un libro que me recomendó un profesor que la verdad conocía a los autores, pero no conocía el libro. Y me lo leí en, nada, ni en un fin de semana, eso se lee en una tarde, son muy pocas páginas, pero te abren la perspectiva un poco de lo que un entrenador debería de tener en cuenta a nivel de lo que es comportamiento psicológico, ¿no? Lo que funciona o lo que no funciona y cómo deberías de medir las dosis. Es verdad que esto es simplemente teoría y esto habría que aplicarlo dentro de lo que sería el entrenamiento. El psicólogo ayuda a que introduzca, o sea, el tener un psicólogo no hace que el entrenador no tenga que saber psicología.
No, hay parte de la psicología que el entrenador tiene que utilizar tanto a la hora de transmitir como a la hora de enseñar como a la hora de cualquier cosa. O sea, igual que tiene que tener conocimientos básicos de lo que es preparación física. O sea, no estamos hablando de una formación muy especializada, pero un entrenador tiene que tener conocimientos de preparación física para saber si un jugador pues lo estoy castigando bastante a nivel de físico o no, o estoy viendo merma. O sea, el entrenador, digamos que debería de saber a grandes rasgos, no tiene que ser tampoco tan especialista de todas esas parcelas, incluso de la fisioterapia, de lo que están haciendo, parcelas. Debe de saber de todo. El entrenador es como el ojo este ¿no? de que todo lo ve, pues, tiene que tener conocimientos básicos. Claro, el tener ese equipo que perfecciona lo que él va buscando, porque seguramente dentro de su esquema, dentro de su modelo de juego, dentro de cómo quiere transmitir las cosas, dentro del efecto que quiere provocar dentro del equipo, claro, el tener profesionales que te pueden asesorar, que te pueden planificar, que te pueden incluso llevar cierto trabajo, delegarlo, para que esas personas puedan perfeccionar de una manera mucho más concreta ciertas parcelas del entrenamiento. Hablábamos de la parte técnica, de la parte táctica, de la parte física, de la parte médica, de la parte fisioterapéutica, de la parte psicológica. Claro, cuando tú tienes un equipo en ese nivel y lo tienes coordinado, que realmente esa es la gran labor que tiene un entrenador, la de coordinar su equipo técnico y de dirigir su equipo deportivo, su equipo de jugadoras y jugadores. Entonces, lo tiene todo. ¿Es complejo? Muy complejo. Por eso te digo que ahora mismo, pues bueno, estamos a años luz de lo que sería eso, ¿no? Y eso se puede trabajar también a nivel de club. No hace falta un psicólogo deportivo o un preparador físico solamente para un equipo. O sea, muy, muy costoso. Pero si podemos tener un preparador físico de club, podemos tener un psicólogo de equipo de club, incluso podríamos tener un fisioterapeuta puntual de club, dependiendo también de las necesidades que tengamos. Se podría, se mejoraría, se mejoraría. Y en esto me atrevo a decir también un analista de datos. Creo que es muy importante empezar a registrar datos de los equipos y saber cómo van evolucionando a lo largo de la escuela, ¿no? A nivel de datos físicos, ¿no? O sea, cosas que son medibles, goles, ritmos de juego, paradas, todo este tipo de cosas que son básicas, que si nos damos cuenta como club nadie tiene, como entrenador depende de cada entrenador, creo que dan mucha información de saber qué parcelas estamos ganando o perdiendo. Yo, por ejemplo, me voy a ir a una parcela muy psicológica dentro de lo que son los minutos finales de juego. Si nosotros estamos viendo que hay ciertos jugadores que en momentos finales están rindiendo o no rindiendo en esos momentos de empate, oye, sistemáticamente estamos perdiendo. Algo estará pasando, ¿no? Es una cuestión física, es una cuestión psicológica. Ahí está un poco el análisis. Yo no voy a decir, oye, quien pierde los 5 minutos puede ser una cuestión física, que no llegan al final, pero también puede ser una cuestión psicológica, de decir, oye, ven el resultado antes de lo que están haciendo, no se están centrando precisamente en el momento y tienen tanto estrés que su foco de atención se reduce a gol, 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 y cuando tiene el otro equipo enfrente, pues no. Entonces, ese análisis pormenorizado, que ya os digo, que se puede hacer y que creo que no tenemos que afinar tanto, sobre todo con la base, con alto rendimiento siempre, pero con la base y saber de qué manera podemos enfocar nuestros entrenamientos para que esos jugadores y jugadoras perfeccionen lo que están haciendo, porque perfeccionar es, o sea, cuando un jugador se siente, digamos, importante y sabe hacer las cosas, disfruta. No hay otra manera. O sea, yo muchas veces, fíjate, José, me dicen, es que mis jugadores o mis jugadoras no se les ve disfrutar, no están motivadas. Analicemos por qué no están motivados o motivadas, porque muchas veces eso es la consecuencia. ¿Están jugando bien? ¿Están aprovechando lo que saben? ¿O necesitan aprender otras cosas que todavía no tienen afianzadas? Cuando un jugador aprende, domina y sobre todo expone en el terreno de juego y le sale bien, es el momento de disfrute. No tengo, yo me acuerdo no tengo la menor duda. bueno, no dejamos lo que es la psicología, dentro de la psicología, ¿no? Sí, Pero sí, lo que sí, es la base de datos, yo me acuerdo, estaba en Agustino, ¿no? Y un sí, poco ahí en universidad, pero si no en Agustino, sí. como yo era el que me dedicaba a estudiar esos datos, cogía mis planillas
Claro, Sí. antes no teníamos avances y yo iba marcando quién robaba balones, y sobre todo, por ejemplo, dónde lanzaba. Yo tenía, mi cometido era ver el equipo rival dónde lanzaba, unas veces, otras veces el equipo, nuestro equipo, pero todo equipo rival. Claro. Para que luego, por ejemplo, yo le marcaba incluso los penaltis donde íbamos a ver, siempre eso es una lotería, ¿no? Pero es verdad que Sí, tienes más números y sabes dónde te van a lanzar, ¿no? Si eres diestro, si sí, eres zurdo. sí. Algunas veces yo me iba a otros partidos de rivales y Ujú, para ver si exactamente, no mucho lo hice, pero alguna vez lo hice, para ver ujú, exactamente dónde lanzaban, ¿no? Entonces, claro, claro. yo llegaba, miraba, entonces, fíjate, te lo puede decir Sí, Manolo sí, sí. Roldán, que lo sabe, ¿no? Manolo Fernández Roldán, que ella decía, mira, 15, o incluso había un portero que no tenía menor capacidad, pero que se sentía muy motivado cuando iba a los penaltis. Entonces tú le Sí, marcabas, decías 8, 9, 6, sabía en qué sitio iba y la verdad es que casi siempre acertábamos, ¿no? anticipado. Y un poco también de psicología, ¿no? Esa Total- psicología. Totalmente. Fíjate una cosa. Eso que me estás hablando, que son tendencias, son patrones de Claro, comportamiento. patrona O sea, patrones de comportamiento. Si nos vamos al análisis rival, si nosotros, digamos, tenemos buenos recursos atencionales, tenemos buena sinergia a nivel de cohesión de equipo, tenemos buena sinergia a nivel de motivación, de ajuste de estrés, de variables que tienen que ver, ¿no? De autoconfianza, ya no solamente mía, sino también dentro de lo que es el equipo. Si todo eso está ajustado, yo me voy a la parcela psicológica. En un momento dado, ese tipo de datos, al final lo que está haciendo es volcar a todo un equipo a algo que sabemos que nos está haciendo daño y podemos atajar. O sea, para eso sirven los datos. O sea, los datos nos dan información sobre dónde tenemos, o sea, cuando hablamos de equipos rivales, ¿no? De dónde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para poder intentar compensar de alguna manera pues, que el equipo rival no nos meta goles como nos lo están metiendo y sobre todo si somos capaces de coordinarlo. Y para eso hay que poner muchas estrategias psicológicas en coordinación, ya no solamente individual, sino también colectiva. Pero es que si nos vamos a lo que sería el trabajo dentro del equipo, esos datos nos están diciendo si nuestros jugadores están tomando buenas o malas decisiones, resumiendo mucho, tomando buenas o malas decisiones. Las tendencias es una de las cosas que el psicólogo deportivo estudia mucho. ¿Por qué? Porque al final se producen como ciertos automatismos, ¿no? Tú sabes que dentro del balonmano, pues bueno, hay gestos que tenemos que automatizar sí o sí para liberar la toma de decisión. Pero es que muchas veces esos gestos técnicos se convierten en parte de la atención, donde no deberían de ser, o sea, deberían de ser automatizados. ¿Y dónde focalizar? En lo que tengo que hacer, en el exterior, ¿no? En lo que tengo alrededor. ¿Por qué? Porque yo no tendría que, digamos, mi codo que tiene que estar aquí o aquí. Bueno, pues ya todo el mundo debería de saber que el codo alto da muchas más posibilidades que el codo bajo por posibilidades biomecánicas, por fuerza muscular, por muchas cuestiones que dan cuestiones de eficacia. Pero claro, si nosotros estamos viendo esa tendencia, bueno, hay maneras de entrenar ya dentro de lo que es la psicología. Por ejemplo, te digo una técnica que podemos aplicar, que es la de moldeamiento, ¿no? De incluso comparar a distintos jugadores dentro del equipo, de quién lo levanta, quién no lo levanta y quién tiene más eficacia. Eso hace que también el propio jugador se dé cuenta, pero también mostrarlo pues con otros jugadores de a lo mejor más nivel. Oye, pues el brazo, fíjate aquí y mira las posibilidades que tienen aquí o aquí. Bueno, eso también se puede trabajar dentro de lo que es una planificación psicológica. ¿Lo tiene que llevar el psicólogo? No, pero te puede ayudar a hacer una buena planificación para que tenga grado y que pueda llegar a donde quiere llegar. En Vale. fin, son más herramientas, más herramientas. Bueno, me voy a ir ahora mismo a un tema, Venga, sobre todo me voy a centrar en los menores, ¿no? En lo que es el bullying, ¿no? sí, Eso es perfecto. fundamental, ¿no? Mm, Dicen que todo el mundo hemos sufrido bullying, que alguna vez siempre se te cruza alguien sí, y tal, pero en un equipo, por ejemplo, eso, por ejemplo, cómo se trabaja, ¿no? Es decir, cómo sí, un equipo detecta, ¿no? Que hay bullying, ¿no? Normalmente un equipo, mm, si está muy cohesionado, pues hay menos bullying, ¿no? En su puesto de sí. trabajo, pero no, ¿cómo se detecta esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Yo, vamos,
no tiene, vamos, realmente la detección como tal no es muy diferente a lo que se puede hacer en un colegio, en un centro de trabajo, cualquier cosa. Yo, como siempre, ¿no? Voy a referirme, que hace algunos años que murió, pero Toño Santos, que era un profesor del INEF, que me dio curso en primero, fue el único año que tuve como él como de profesor, ¿no? Pero hubo una cosa que me caló a grandes rasgos. Luego tuve más relación porque coincidíamos en la pista, él de voleibol y yo en balonmano, y podía verlo muchas veces cómo gestionaba el equipo y lo hacía de una manera extraordinaria, con unos conocimientos también de la psicología dentro de lo que es el entrenamiento brutales, ¿no? Pero hubo una cosa que me impactó y fue el dibujo de dos caras, ¿no? El dibujo de dos caras donde ponían una de las caras tenía los ojos muy grandes, la nariz muy grande, la boca muy pequeñita, las orejas muy grandes, y en otro lado, pues todo lo contrario, ¿no? Una boca muy grande, unos ojos muy pequeñitos, una nariz muy chiquitita, una orejita muy chiquitita. Y nos decía así, ¿no? A ver, ¿quién creéis que de los dos es el que expresa el mejor entrenador, ¿no? Y bueno, pues nosotros éramos de primero, entonces, pues, ¿el entrenador qué tiene que hacer? Pues decir, una boca grande, ¿no? O transmite o no haces nada, ¿no? No es así, ¿no? Bueno, pues inmediatamente cuando llegamos, no. Evidentemente, el bullying, como cualquier otras conductas que también se pueden detectar dentro de lo que es el deporte, ya lo hemos visto en medios de comunicación, ya no solamente acoso, bullying como tal, sino también acoso sexual, ¿no? Dentro de lo que es el deporte de base, que nos lo estamos encontrando desgraciadamente y que cada vez se está atajando mejor, pero es tener los ojos, los sentidos muy bien abiertos. O sea, porque al final un entrenador tiene que conocer muy bien a su equipo. Un entrenador tiene que conocer muy bien a los padres. Y un entrenador tiene que conocer muy bien cómo se están fraguando las relaciones dentro del equipo. Y detectar qué, digamos, comportamientos puedan estar llevando a un bullying. ¿Esto qué quiero decir? Que la primera fase, para mí, dentro de lo que es la detección del bullying, es tener los sentidos muy abiertos, muy abiertos. Hay una de las cosas que también es importante y es crear un clima de confianza, de comunicación. O sea, que las personas cuando tienen un problema te las puedan decir. Muchas veces al principio tienes que ir tú, ¿no? Y muchas veces da incluso muestras de que tú también tienes un problema y cómo te lo pueden solucionar. Y estoy hablando de niños muy chiquititos, ¿eh? Esto también muchas veces se hace de manera intencionada. Es decir, esa comunicación abierta, esos sentidos bien abiertos, que es el primer filtro de saber si ese acoso se está produciendo o no, es importante. Y a partir de ahí, también ver de qué manera se están estableciendo todas las relaciones a nivel, fíjate, de juego. Muchas veces el bullying se produce porque el niño que tengo al lado pues no recibe ningún balón, porque ha fallado un lanzamiento que parecía muy obvio. Esos son casi al principio los primeros indicadores de que hay rechazo, ¿no? Porque el acoso al fin y al cabo hay una conducta de rechazo y luego de ensañamiento, ¿no? De volcar todas las frustraciones, porque el acosador al fin y al cabo está volcando todas sus frustraciones en la persona que acosa, ¿no? Es necesario, ya digo, en ese sentido, ver todo eso. Y luego una labor de formación, y hablo a nivel de preventivo, porque luego si quieres hablamos de cuando se produce una situación de acoso, cómo podemos actuar, ¿no? Y de qué manera deberíamos de hacerlo. Pero yo creo que lo primero es todo eso, porque si encontramos de una manera precoz indicios de que puede empezar a haber conductas de acoso, en este caso acoso, bullying, se pueden atajar porque, de hecho, lo que tú vas impregnando a nivel de filosofía de club, ¿qué es un equipo? Eso hay que transmitirlo y hay que repetirlo 800.000 veces. Hay que crear rituales donde todos los jugadores del equipo, todas las jugadoras del equipo, tienen que estar en sincronía con uno solo, es decir, con el equipo entero. Y eso hay que, como diría alguno de los entrenadores, que hay que mamarlo. Y eso crea una seña de identidad donde si tú, ningún jugador, ninguna jugadora puede ser rechazada cuando estás dentro, ese clima, cuando se va fraguando, cuando lo vas repitiendo, cuando se va
contrastando dentro de lo que es el equipo, cala. No lo vamos a encontrar siempre. O sea, las conductas de acoso son evitables. Yo digo que son inevitables porque es también el comportamiento más primitivo de nuestro ser. Si te vas al mundo animal, ¿qué animal no acosa a otro por el territorio que tiene, ¿no? Es una cosa que se produce. Pero tenemos una gran diferencia y es que somos animales sociales y además culturizados. Por tanto, no es evitable que muchas veces se produzca comportamiento, no digo ya lo que es el sistemático, ¿no? El que ya se ha producido, ya hay acoso, sino indicios de que empiezan a haber conductas. Esa es la primera. Yo diría que ahí, la detección, ojos bien abiertos y comunicación abierta. Que las personas tengan confianza en decirte, mira, este tío me está haciendo la vida insoportable. Y eso es muy complicado. Es verdad que muchas veces hay que tener muy buena conexión con los padres porque son los primeros que te pueden informar de todo esto. Y por eso ese canal abierto a la familia es importante. Otra cosa es ya cuando se produce el acoso en sí, ¿no? Ya está establecido, no nos hemos dado cuenta, bueno, pues ya está. Una de las soluciones, yo creo que es el incorporar al psicólogo deportivo, ¿vale? Podría ser una estrategia, pero si no lo tengo, de las primeras es crear un protocolo de acoso, ¿vale? Muchas empresas lo tienen, pero hacerlo de una manera, o sea, que todo el mundo sepa y además establecerlo dentro de lo que es el reglamento de club, que muchas veces descuidamos. Hay un reglamento de club que tenemos que respetar, hay un reglamento de equipo que tenemos que respetar. Las conductas de acoso deberían de estar dentro del reglamento y qué consecuencias tiene el acosar a un compañero o a una compañera. Yo creo que es una de las primeras medidas, pero ya sabiendo, y encima, bueno, si no tenemos reglamento, tenemos un problema, ¿vale? Porque al final tienes que hacer como ahora tengo que hacerlo, ¿no? Pero el reglamento también es una medida preventiva, es decir, no se produce ninguna conducta de acoso contra ningún jugador. Y en tal caso se producirá pues, una expulsión de X tiempo o lo que sea. Pero luego tener un pequeño protocolo, y un pequeño protocolo que pueda incluir, pues, hablar con los padres, a ver qué está pasando con la persona. Fíjate, aquí no iría directamente, primeramente, a la persona acosada, sino saber el origen del acosador, qué es lo que está, que me dé explicaciones, por qué está haciendo esto, ¿vale? Antes de irme al acosado. Con el acosado, pues ya hablaré, ¿no? Ver qué está pasando con el tema familiar, ver quiénes están implicados, porque hay, en toda conducta de acoso tienes que ver que hay gente que también va o gente que oculta. ¿Y por qué están ocultando este acoso? ¿Vale? Y a partir de ahí intentar ver, porque muchas veces el acosado no es solamente en ese entorno donde se produce. A lo mejor dice, pues nada más que le está pasando aquí. Ah, no, que también le está pasando en el colegio. Tiene un componente muy multiambiental, ¿no? Donde que si a una persona la han acosado en un lugar concreto, también le acosan en otro. Eso se produce muchas veces. Bueno, pues si eso se está produciendo, también empezar a enseñar ciertas habilidades de relación a las personas acosadas, ¿no? Porque muchas veces se encuentran con falta de estrategia de aprendizaje, o sea, de relaciones, no saben gestionar bien y bueno, al verse débiles y tal, pan. Pero yo creo que esto es algo secundario, o sea, perdón, no puedo decir secundario. Esto es algo que hay que trabajar paralelamente sabiendo las causas que tenemos de las personas que acosan, porque al final el equipo se tiene que convertir, y hablando de el encantador de perros, en una manada. Es decir, todo el mundo tiene que ir a una. Y además, que todo el mundo tenga claro que ninguna conducta de acoso se puede tolerar. Es decir, el equipo tiene que arropar a la persona que acosan sobre el acosador. ¿Vale? Toda la energía tiene que ir hacia esa conducta, no a la persona, cuidado, que muchas veces podemos confundir eso, ¿no? De ir a la persona en vez de la conducta que está teniendo sobre el acosador, ¿no? El acosado, perdón. Entonces, hay que atajar las conductas, simplemente. Y bueno, el tener un reglamento, el tener un buen protocolo de entrada y salida dentro de lo que es el control del acoso sería necesario.
pero Claro, dentro de un no es club, fácil. dentro de un equipo, claro, entre comillas, el acosador, acosadora, la persona puede ser o bien un líder Exactamente. que atraiga a toda la manada hacia una persona o personas que Sí, sean más débiles, sí. y no es la misma forma de actuar que de una persona hacia que no sea tan líder, que bueno, que sea un individuo hacia esa persona. La forma Claro, de pues, actuar es distinta, ¿no? Y porque la situación es compleja, ¿no? Pero bueno. exactamente. Yo, vamos, es verdad que cuando te encuentras una conducta de acoso ya muy bien impregnada, conlleva un tiempo y deberían de llevarlo los profesionales. Claro. O ver de qué manera se puede atajar. Pero yo trabajaría más sobre la prevención. Y la Mm. prevención tiene mucho que ver con todo lo que estamos generando dentro del club. Ya os digo, reglamento, normativa, ambiente de club, filosofía, cuáles son las conductas de un jugador dentro de un club concreto, cómo se arropan a los jugadores que fallan, a las personas que se les nota más débiles, porque muchas veces a las personas que acosan tienen como esa imagen de debilidad, ¿no? De que todo el mundo le podría hacer cualquier cosa, ¿no? Eso es como lo ve el acosador, ¿no? Yo tengo el dominio de ti por completo, ¿no? Y ya digo que tienen que ver muchas veces con las frustraciones que tienen esas mismas personas que acosan, ¿no? Vuelcan toda su frustración en esa persona que creen responsable de algo que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, hay que cultivar mucho sobre todo eso y establecer un buen plan de prevención, porque cuando está instaurado o cortas por lo sano y muchas veces conlleva que a un jugador concreto, a una jugadora, pues se le tenga que echar del club y eso es bastante desagradable. Y esa es, digamos, la que sin intervención podría ser. Y otra es, pues, lo que creo que debería de tener un club, que es reinsertar a esa persona y Claro. que aprenda a que, oye, las cosas no pueden ser así. De hecho, una persona que es de tu equipo no puede tener ese trato, ¿no? Hay que incorporarlo, muy buena. No, hay que echarlo, no. Vamos a intentar Bueno, primero exactamente. reintegrarlo también al club y con Pero su proyecto reintegrarlo, amigable que pueda eso hablar es, con la otra persona. Ese insisto trabajo aquí, de otra José, persona. reintegrarlo de una manera acorde, no de cualquier manera. O No, sea, no, bueno, ya ha claro. pasado los 5 días, la semana, venga, pues ya ha pasado. No, 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 no. Hay que darle las herramientas para que esas frustraciones, ya os digo, que todo tiene una causa, se canalicen de otra manera, bien comunicándola, bien apoyándote en tus compañeros, incluso apreciando las virtudes que tiene a la persona que ha ido, incluso yo creo que lo primordial, o sea, el perdón, ¿no? Por decir, el resentimiento de decir, lo he hecho mal, no pasa nada, o sea, lo he hecho mal, lo he hecho muy mal, y creo que las cosas no tienen que ser así. O sea, si somos conscientes de que la persona pues tiene que, eso, un poco pedir el perdón, disculparse, pero de una manera sincera, no de cualquier, bueno, te digo perdón y ya estoy otra vez, ¿no? Una manera sincera y que sepa. Pero para eso hay que darle la herramienta, ¿eh? Creo que es importante que la persona que entra de nuevo después de tiene que tener un protocolo de entrada bastante sistematizado para que no se produzca otra vez. Muy bien. Hemos hablado de esto, ¿no? Lo que hay en el club, pero por ejemplo, a mí me gustaría saber un profesional en psicología con el colectivo arbitral, que es uno de los también un poco de Sí, los de las cosas que tampoco se trabaja, ¿no? Entonces me gustaría más o sí. menos que nos pueda decir algo sobre eso, a ver si... No sé lo que preguntar, porque la verdad es que no sabes, pero Bueno, es verdad que es muy importante, ¿no? Es un sí, actor importante, ¿no? En los colectivos totalmente, arbitrales. totalmente, totalmente. Mira, yo tuve la gran fortuna, y fue casual, ¿eh? Fue casual porque además el Colegio de Psicología me lo propuso, yo no sabía ni a qué deporte iba a ir y el año pasado, creo recordar, el año pasado, no, el anterior, en 2020, bueno, Mohamed me llamó sin saber que yo era, ni yo cuando hablé con él ni siquiera sabía que era él, hasta que me dijo balonmano, digo, Mohamed, soy yo. Bueno, me invitaron a una charla de arbitraje, ¿no? Y es verdad bueno,
tengo que decir que, por ejemplo, en baloncesto sí se está haciendo, o sea, clinic, donde el psicólogo deportivo un poco pues da ciertas estrategias a los mismos árbitros, ¿no? Es verdad que muchas veces los problemas, yo me voy a centrar sobre todo en los árbitros que son iniciados, ¿no? O que no tienen una carrera, digamos, mucho más completa a nivel de arbitraje. Pero muchas veces yo creo que el rol del psicólogo, el rol del árbitro, debe de estar bien definido. O sea, es decir, ¿qué hace un árbitro? ¿No? Y te lo pregunto a ti, José, ¿qué percepción tienes tú de qué hace un árbitro? Porque muchas veces lo que actúa, entre comillas, es de juez del reglamento, ¿no? De aplicar el reglamento dentro de lo que es el juego. ¿Un árbitro debería de formar? ¿Y en qué sentido debería de formar? En categoría de base. ¿Un árbitro debería de dar explicaciones? ¿Debería de cohibir las acciones de los jugadores? ¿O debería de sancionar las jugadas que hace? ¿Me explico? Un árbitro debería de tener una expresión donde demuestra enfado porque algo que tú me has hecho no me ha gustado. Un árbitro debería hablar, no debería hablar, ¿vale? Yo muchas veces creo que los entrenadores, ¿no? Y en esto me pongo yo porque yo soy muy poco psicólogo, ya te lo he dicho cuando me pongo de entrenador, pero muchas veces lo pienso, ¿no? Y es verdad que es una lucha continua conmigo mismo porque al final somos personas. Y nos vemos muchas veces como rivales, ¿no? El árbitro que me pita en contra, el árbitro que no me favorece, siempre tenemos una excusa para decir que el árbitro, nada. Bueno, en esa actitud neutral que debe de tener un árbitro, que creo que es lo más indicado para poder progresar como árbitro, donde uno como árbitro va mejorando sus competencias para intentar que el partido, que es realmente lo importante, los equipos se puedan, digamos, enfrentar en una igualdad de condiciones aplicando el reglamento. Creo que es muy importante porque en todo esto hay una pareja arbitral normalmente. Pues esa pareja arbitral, yo lo dije en el curso, creo que es la primera clave. Es decir, cómo de coordinados estáis vosotros para poder, digamos, apreciar lo que está produciéndose en el campo con respecto al reglamento y lo que tenéis que arbitrar o no, ¿no? Y muchas veces creo que en árbitros de categorías menores es lo primero que falla. Es decir, no nos conectamos, no tenemos una clave comunicativa para poder coordinarnos y que no nos pisemos uno con respecto al otro, ¿no? Y si hemos fallado, ¿de qué manera tenemos que actuar? Porque muchas veces compenso, no compenso, un árbitro pita a un equipo, el otro pita al otro, me explico. Entonces, es una de las cuestiones clave que creo que es necesaria al principio. Luego, yo creo que los árbitros tienen que comunicar, porque como todas las personas tenemos criterios a la hora de interpretar el reglamento. Yo creo que no hay dos árbitros, o sea, parejas arbitrales, unas iguales a otras. Dependiendo del equipo, muchas veces favorece un tipo de arbitraje con respecto a otro, ¿no? Y creo que la comunicación también es importante dentro de, no una comunicación de tener que disertar, sino por lo menos comunicar bien cuáles son los criterios que vosotros, hablo de vosotros cuando hablo de árbitros, pero ¿qué criterios vais a seguir para permitir o no permitir distintas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que son básicas, que son pasos, dobles, pero muchas veces los golpes francos, en las situaciones finales, donde hay un ligero golpe o no hay golpe, donde se determina muchas veces si es o no es, ¿no? Y muchas veces esas interpretaciones creo que hay que comunicarlas sobre todo para que los jugadores, los mismos entrenadores, sepan qué criterios, qué márgenes tienen para poder hacer todo esto. Y al final, pues yo creo que hay una labor bastante importante dentro de lo que es el arbitraje, que es la gestión emocional, ya no solamente suya, sino también del resto, ¿no? De los jugadores y de los entrenadores. Los mismos entrenadores, o yo me implico, y los mismos jugadores, muchas veces nos vemos como en las situaciones de límite, ¿no? Ya te he dicho que la competición te pone muchas veces arriba del todo, ¿no? Y bueno, esa gestión emocional, donde un árbitro
tiene firmeza, pero también transmite control emocional, es decir, no se deja llevar por la situación, creo que hace que todo vaya mucho más armonioso. Y sé que eso es bastante complicado, porque muchas veces los mismos árbitros se toman las protestas de los mismos entrenadores de manera muy personal, ¿no? Y es verdad que a veces lo que se dice es de manera muy personal. Yo cuando hablan de árbitros, en fin, todo lo que no se nos puede ocurrir, ¿no? Cuando las mismas gradas, las mismas... creo que hay herramientas que la misma federación podría poner y creo que en muchas se están poniendo. Yo tuve una experiencia donde una de las árbitros echó a un padre, creo que era, El recinto deportivo, ¿no? el recinto deportivo, exactamente porque le había dicho una barbaridad. Y me parece perfecto, para eso está. Pero además lo hizo con mucha serenidad. Y tengo que decir que fue un árbitro, ¿vale? Femenino, porque creo que están entendiendo muy bien las árbitros la manera de cómo interpretar el arbitraje, más que el masculino, porque muchas veces los árbitros hombres tienen esa sensación de aquí el que manda soy yo, ¿no? Las mujeres, en cambio, cuando las veo, tienen como ese equilibrio de esa firmeza de decir, yo estoy arbitrando, yo soy la que interpreto, pero entiendo lo que me puedas estar diciendo, entiendo, y empezamos a tener una comunicación donde nos podamos entender para que tú sepas cuáles son mis criterios y que tú te dirijas de una manera determinada. También lo hacen hombres, ¿eh? Lo digo de manera muy genérica, pero lo estoy viendo mucho más en femenino, a lo mejor en mi sesgo, que en masculino. Y creo que claro, eso es importante. eso también, yo acabo de venir ahora mismo de la fase final de la división de honor juvenil masculina. ¿Sí? Y es verdad que hay una metodología en lo que es el arbitraje a nivel mundial, que es cualquier protesta Sí. del cualquier entrenador, se avisa, Sí. pero llega otro, ¡pum!, amarilla, y se corta, ¿no? El cortar esto. Exactamente. Pero eso también es verdad que ahora, lo que yo voy a decir, que también lo podemos aplicar a lo que es el aficionado o la aficionada, ¿no? Lo que son. Ha habido muy poquitas protestas o menos protestas. Yo lo he visto y cada vez hay menos. Yo por lo menos Sí. a nivel, ¿no? Hay, por lo que he visto, sí, hay así, pero que no como antes, ¿eh? Yo creo que se claro, hay un sesgo, yo creo que todos los entrenadores lo tenemos, de que podemos influir dentro de lo que son las decisiones del entrenador, del árbitro. Hay un sesgo, es decir, yo si protesto, si tal, pues induzco para que me compense y tal. Bueno, depende de cómo se lo tome el propio árbitro. Yo creo que los árbitros muy consagrados, ¿vale? Y creo que pueden tener cierta influencia a lo mejor sobre los nobles, pero sobre los árbitros grandes, ya creo que los propios entrenadores de alto rendimiento creo que tienen muy claro de que poco van a influir. Tienen sus criterios, tienen su forma, te gustarán más, te gustarán menos, tendrás que adaptarte y normalmente tienen una buena adecuación a lo que es la situación de partido. Se pueden equivocar, ¿eh? Y esto es algo como el jugador que se equivoca o el entrenador que ha tomado una mala decisión. O sea, eso hay que aceptarlo como parte del juego, ¿no? Y es verdad que una de las cosas que siempre me cuesta, y más cuando estoy, es que el árbitro es imparcial. Y además te lo tienes que tomar así, no tienes que hacer así. Independientemente, fíjate, que pienses que no, que, bueno, te vas a jugar a Almería, te vas a Córdoba y qué caseros son, ¿no? Bueno, pues ya está, no hay más. Tienes que... Tu esfuerzo en querer controlar lo que está pitando el árbitro son absurdos, de verdad, ¿eh? Y desde el punto de vista de la psicología, todo lo contrario. Fíjate que en psicología hay un efecto que se llama el efecto halo, que es la creación de una percepción positiva. Eso siempre favorece, ¿vale? Y eso a nivel psicológico, el efecto halo, que se llama, es un efecto que producimos digamos, de caer bien, vamos a resumirlo en ese sentido, favorece más que las protestas, ¿vale? Favorece mucho más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, la tensión del partido muchas veces me hace, como entrenador, dirigirme de una manera inadecuada a los propios árbitros, de una manera gestual tal. Y bueno, pues somos personas, ¿no?
Pero creo que ese efecto halo tiene mucho más posibilidades de influir que las mismas protestas. Hablo de árbitros más experimentados. Es verdad que dentro de lo que es pues, los árbitros nobles, y creo que se está haciendo cada vez mejor esa mezcla de árbitro noble, árbitro un poquito más experimentado, que un poco modula también a ese árbitro noble. Creo que se está haciendo bien, sobre todo porque compensa y sobre todo porque, bueno, todos los equipos, independientemente de que sean benjamines o sean seniors, cuando están en competición quieren ganar. Es absurdo decir, me da igual, no. Claro. Ganar, ganar en este sentido, pues siempre te da más alegría que perder. Y eso es algo que, pero bueno, dentro de la competición es asumible. Pero bueno, se puede influir sobre los árbitros nobles si no están muy, digamos, experimentados. Si han jugado a balonmano, pues bueno, a lo mejor tienen algo más de experiencia, pero sí me he encontrado que han podido en algún momento dado tener conductas, fíjate, hablamos del acoso, de entrenadores muy hostigadores, muy acosadores, y el propio árbitro Nobel o árbitra Nobel no tener las herramientas para decir, para, que las tiene, que las tiene las herramientas, pero no la ha utilizado y a lo mejor no ha sabido también transmitirlas. Pero bueno, yo creo que es una cuestión que los entrenadores no deberíamos de entrar, aunque yo ya te digo de antemano, cada vez tengo, mira, en este torneo me felicitaron y todo, ¿eh? me quedé alucinado. Es verdad que yo también disfruto ahora mucho con las veteranas, y tengo otro comportamiento porque creo que lo importante es mi equipo, no son los árbitros. Los árbitros creo que lo quieren hacer lo mejor posible y aquí no están comprados. Entonces, pues bueno, el árbitro también debería de tener esa concepción de que cada entrenador busca lo suyo y a veces pues busca las herramientas para intentar conseguir lo que ahora mismo no están consiguiendo, que a lo mejor no dependen de los árbitros, pero bueno, lo transmiten como si dependiese de los árbitros, ¿no? Y eso tiene que también entenderse para que haya una comprensión y sobre todo una comunicación para que el propio entrenador, pues bueno, en esto no hay de todo, esto son creencias muchas veces. Preguntará a los propios entrenadores qué piensan de los árbitros. ¿Qué te voy a decir? Tú, por ejemplo, hablando de... Tú, por ejemplo, que eres profesor, ¿no? Sigues dando clases, Sí, sobre todo sí. a los entrenadores jóvenes que vienen, ¿no? En lo que es animador y lo que es monitor aquí en la delegación Granada, ¿no? De la Federación de Balonmano. ¿Tú cómo ves a los árbitros que hay actualmente, ¿no? En estos últimos, por ejemplo, 10 años, no sé si es demasiado tiempo o 5 años. ¿Qué mentalidad tiene o que tienen una mentalidad más agresiva o menos, son menos agresivos y más comprensivos en todo, con el colectivo arbitral, con los jugadores? ¿Cómo se están formando los nuevos bueno, entrenadores? en esto es meterse, creo que cada delegación lo lleva dependiendo también de las directrices que se marcan. Yo creo que debería de haber, pues, mi experiencia aquí en Granada, pues bueno, que tenemos como esos enfrentamientos, ¿no? De un árbitro, los árbitros por aquí, los entrenadores por aquí, y al final, pues en fin, se lía, ¿no? Muchas veces, otras veces no, pero los chicos que están entrando y las chicas que están entrando, yo creo que entran con bastante interés en querer ser cada vez mejores árbitros. Claro, no sé exactamente qué motivación les viene. Yo, por ejemplo, te voy a decir a dos chicas, ¿no? que creo que conocemos, Lucía y María, que son dos árbitras que han llegado ya... Hermanas Prieto. Sí, las hermanas Prieto. Que de hecho, fíjate, a ellas las conocí en Gavias cuando yo estuve unos años allí, eran alevines, su hermana era Benjamín, y prácticamente abandonaron el balonmano muy pronto. Pero les gustaba tanto, creo yo, es mi percepción, que se hicieron árbitros y se han hecho grandes árbitros. Una pareja. Creo que tiene que haber, hay un amor por decir, me gusta este balonmano y cómo podría contribuir al balonmano. Ellas no han querido seguir de jugadoras, o no tenían posibilidades, mejor dicho, no lo sé exactamente, pero han querido contribuir de una manera, pues yo creo que bastante importante, que es la labor de árbitro. Esa motivación
creo que ayuda mucho a que, a que los propios jugadores, o propios entrenadores, o personas que están dentro del mundo del balonmano, que ya no quieren estar en el rol que tienen, incluso padres, que yo he visto padres que se han hecho árbitros, pues vean de qué manera, o sea, perciban de qué manera quieren contribuir al balonmano. Y si es dentro del arbitraje, pues que lo vean como eso, como una aportación más dentro de lo que es, pues, nuestro deporte. Yo como entrenador, pues bueno, a mí me gusta ser entrenador, ¿no? Y es verdad que ya no me planteo ni siquiera de veterano de hacer balonmano, aunque algún momento lo pueda hacer. Pero me gusta el rol que estoy contribuyendo. El árbitro tiene que tener claro qué rol tiene que hacer, qué me mueve, ¿vale? Y a partir de ahí, pues creo que ahí es donde se va configurando. Si la persona tiene ganas de aprender como árbitro, creo que va a evolucionar muchísimo, porque creo que da un margen bastante mucho más alto que un entrenador o que un jugador que tienen que buscar el rendimiento sí o sí. El árbitro también tiene que buscar, pero tiene más margen, entre comillas, ¿no? de rol, pero tiene mucho estudio, no tiene la presión que pueda tener un jugador que tiene que ganar, igual que un entrenador que tiene que ganar o tiene que perder. El árbitro creo que ni gana ni pierde, pero sí puede tener la percepción de que ha hecho un buen arbitraje o no lo ha hecho tan bien. Y para eso hay que verse mucho, ¿no? No es una cuestión de resultados, ¿no? Es muchas veces de cómo ha ido controlando. No es de acierto solamente, porque yo creo que los árbitros, cuando arbitran, para mí sería incompleto ver si he acertado mucho o he acertado poco. Bueno, ¿y cómo se ha llevado el partido? ¿Qué clima ha tenido el partido? Ha sido un clima blanco, aunque yo he podido tener razón en todo lo que he dicho, he creado demasiada tensión, he creado demasiado desconcierto, aunque lo ha hecho bien técnicamente. O sea, creo que el árbitro tiene algo más que dar, ya no solamente aplicar las reglas del juego, sino también de modular que un partido pues sea atractivo, sea bonito, acabe pues bien, aunque todo el mundo al final pues diga qué árbitro más malo o qué árbitro más bueno, que bien se ha portado con esto, ¿no? Pero que creo que debe armonizar ya no solamente el reglamento, sino el clima del partido. Claro, Y para la eso, verdad pues bueno, que muy bien, ¿no? Esto tiene para estar aquí horas y horas, ¿no? hora y Hablando de hora, hora proyectos, y ¿no? hora. Pero, Ya no hemos pasado. no, pero hemos hecho un pequeño boceto, Sí, ¿no? De sí, cómo más o menos es la psicología deportiva. Yo creo que ha sí, quedado muchas más cosas, pues sí, muchísimas, yo muchísimas. creo que te invito a que otra vez podamos a seguir Como hablando, ¿no? quiera. Porque es que te Un quedas así apasionado con la de boca balonmano. abierta, ¿no? Y puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Y la verdad que bueno, que pueda servir a todo el mundo, jugadores, entrenadores, unidades familiares, directivos, aficionados, aficionadas, La verdad que no ha colectivo quedado, arbitral, de cómo mejorar, sí, ¿no? O cómo no ha ayuda quedado, un no, poco el tema de la psicología deportiva sí. en su apartado, ¿no? En su... No ha quedado un poco el tema de padre, es verdad que Sí, yo no, soy pero vamos a padre. poder hablarlo, vamos a seguir hablando. Yo soy padre y bueno, pues ¿cómo podemos ayudar a nuestros chicos? Bueno, también es verdad que tampoco sabemos, bueno, yo no lo tengo claro, a quién vamos más o menos dirigidos. Entiendo que va a ser el colectivo del balonmano, no sé si habrá padres o tal, pero bueno, si en Sí, algún sí lo hay, momento te sí piden lo hay. algo, oye, yo encantadísimo porque es una cuestión que creo que no se trata mucho pero que es bastante importante y cómo podemos ayudar a nuestro hijo y nuestras hijas, ¿no? Claro, Que- antes vamos a empezar eso porque ya te digo, he estado en el campeonato y he visto Ujú, una actitud mucho más serena. claro. Te lo digo en serio. Además, eso sí, ruidosa no te puedes imaginar. Estaba Bueno, pero es que con la eso hay que cámara hacerlo. retransmitiendo para la Federación de Uso de Claro, los Manos. claro, claro. La verdad que, pero muy respetuosa, ¿no? Porque yo he visto mm, Se puede animar antes desde el mucho respeto, follón, ¿no? claro. Se puede animar desde el respeto. Y yo creo que favorecemos, fíjate, favorecemos la labor también de los árbitros. Esto es como todo. O sea, cuando nosotros vemos un partido, es verdad que lo de ganar y perder, cuando estamos metidos dentro, pues bueno, le damos la importancia que le damos. Y ya te he dicho anteriormente que, bueno, ¿por qué apostamos? Por formación, Claro. por resultados, por formación y resultados. Bueno, pues ahí es donde tenemos que encuadrarnos. Y a partir de ahí, independientemente de cómo vayamos, creo que hay que facilitarle las cosas también a los propios árbitros, ¿no? Y es verdad que las gradas
pues dependiendo de cómo sea, yo creo que tienen que ser muy ruidosas, sinceramente, José. No, Sí, 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 no, no hay que creo que animar tengan que bien, ¿no? ser. Y Animar además sobre todo. animar, exactamente, animar a su equipo y, bueno, a veces, bueno, no estar de acuerdo, pero hacerlo también de una manera respetuosa. O sea, silbar es bueno o malo. Bueno, creo que no se insulta, creo que se da por lo menos una opinión de cómo se está haciendo y tampoco es ni respetuosa ni nada, es una opinión y hay que tomársela así. Pero es verdad que cuando las palabras dicen más, ¿no? Y creo que ponen un entorno pues mucho más crispador, mucho menos favorecedor, porque también influyen en las decisiones de los propios árbitros, dentro de las, sobre todo los propios jugadores, ¿eh? Que son al final los protagonistas. Creo que influye todo, pero los climas positivos, eso está más que demostrado dentro de la psicología, creo que favorecen pues que haya un buen ambiente y que haya un buen espectáculo dentro del balonmano, porque creo que todo el mundo hemos disfrutado de los partidos grandes y cuando hemos visto los partidos grandes no ha habido tanto clima de crispación dentro de la grada ni dentro del campo de juego, sino que se ha visto, como diríamos, ¿no? una batalla de gladiadores, ¿no? De gladiadoras. Y es lo que se tiene que ir buscando independientemente de las aspiraciones que tengamos cada uno. Claro. Y se está trabajando, ¿eh? Yo, desde el lado Sí, sí, federativo y sobre todo ya desde el lado más sí, institucional, ¿no? Del sí, sí. gobierno, Ha evolucionado, ha del gobierno de evolucionado mucho. España en general, lo que Sí, sí, fue, lo que es la no de violencia, ¿no? Ese, sí, en el exactamente. deporte se está notando muchísimo porque se está aplicando, ahí está la ley del deporte que también está influyendo mucho y de los Claro. propios clubes también están trabajando, ¿no? Sí, 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 Y eso se está notando mucho, ¿no? sí. Y Yo creo psicológicamente es un trabajo totalmente. fundamental, ¿no? De los clubes, Es de un que trabajo, la gente está muy concienciada. es un trabajo muy de muchos sentidos, muchas instituciones, muchos equipos, Mm. muchas personas y en todo eso tenemos que ir cada vez trabajando más para ser mucho más eficientes en ese sentido. Pues yo creo que quieres aportar algo más. Yo creo que Bueno, pues nada, José, agradecerte esta entrevista, que está muy nada, cómodo. hombre, Te he podido hablar de lo que me ha parecido, bueno, desde el punto de vista psicológico. está bien. No he querido meterme dentro de lo que es mi visión del balonmano, bueno, es una visión, lo que he podido transmitir aquí es una visión profesional, en el sentido de que es lo que ahora mismo se conoce o lo que podemos aplicar dentro de lo que es la psicología, de una manera coloquial, no me he ido a partes técnicas ni nada. Y creo que, bueno, abarcamos un espectro bastante amplio y encantado de haber podido contribuir a estas comunicaciones que está haciendo también. O sea Ah, que muchas gracias. muchas Eso se gracias. agradece de verdad, ¿eh? Sí, sí, Nada, sí, sí. estamos intentando sobre todo divulgar el balonmano y sobre todo dar un espacio para, sobre todo, para mm, conocer, ¿no? Y Sí, aprender de todo lo que es el deporte, ¿no? En este caso el balonmano, exactamente. y que eso nos Exactamente. ayuda, ¿no? A comprender y a divulgar y hacer más grande el deporte Ese que deporte. queremos, ¿no? Y en este caso Sí, el sí. balonmano. Y ya estoy Totalmente. llenando de gente como tú, pues mejor. Bueno, nos faltan horas, ¿no? Como yo ahí digo, y seguimos. Nos tiempo. faltan horas, exactamente. Nos faltan horas. La verdad te invito a que otro día no estés con nosotros y nos hables Cuando de queráis. cualquier, porque es que Cuando eres queráis. un multiuso, como yo digo, Nada sabes más de así. todo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues nada, la verdad que muchísimas gracias, Víctor, de verdad. Muy bien. A ti también por haberme invitado. Venga, un saludo. Hasta luego.